Nueva entrevista. En México, uno de cada 500 niñas y niños tienen alguna forma de inmunodeficiencia y uno de cada 8,000 tiene una forma letal y solo el 45% de estas son diagnosticadas y tratadas oportunamente, por lo que su calidad de vida se deteriora rápidamente, comprometiéndose su integridad y su vida. Desde 2001, Fumeni surgió de la necesidad de apoyar a niños y niñas de escasos recursos económicos con inmunodeficiencias primarias en México a través de diagnósticos oportunos, precisos, de calidad, tratamientos eficaces y trasplantes exitosos, educación continua al personal médico, investigación especializada, difusión y conciencia pública de estas enfermedades, especialmente ofreciendo apoyo social a niñas, niños y sus familias. Y para hablarnos más de esta fundación, esta noche nos visita la licenciada Mayela García Ramírez, directora de Fumeni. Buenas noches, ¿cómo estás, Mayela? Buenas noches, Gwendolyn. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Yo creo que es muy importante. La verdad, yo desconocía que había esto, de cuántos niños crecían y lo delicado que puede ser esta situación. Sí, en realidad uno de los objetivos de Fumeni justamente es poder visibilizar la gran problemática que significan la existencia de las inmunodeficiencias en niñas y niños en México, que no están siendo diagnosticadas porque no se les conoce, porque las personas no saben que estas enfermedades existen y porque las y los médicos de primer contacto, los médicos pediatras de primer contacto en este caso, pues no están actualizados en este conocimiento médico. Entonces Fumeni se enfoca muy claramente en poder difundir, por eso agradecemos muchísimo este espacio, de verdad, porque efectivamente la estadística que has muy bien señalado es muy alta, y la precariedad del diagnóstico es gravísima, o sea que solamente lleguen entre 30 y 45% de estas niñas y niñas a un diagnóstico, pues significa que tarde o temprano, como no tienen defensas, las inmunodeficiencias quiere decir que no tienen defensas. Entonces, ¿cómo se puede saber que se tiene, qué exámenes, cómo se puede canalizar? Esa es una muy buena pregunta. Como existen distintas inmunodeficiencias, hoy por hoy se han catalogado 250 y tienen distintos, digamos, maneras de expresarse. Hay algunas que tienen que ver con falta de inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Hay otras que tienen que ver con falta de fagocitosis, de los fagocitos, que son otras células del sistema inmunológico. Y hay otras que por su gravedad, que no tienen absolutamente ningún tipo de defensa, las niñas y los niños, entonces requieren de trasplantes de médula ósea, ¿no? Pero entonces, ¿cómo saber, no? ¿Cómo tú como mamá, como papá o el médico o médica de primer contacto, cómo lo descubre? Bueno, lo descubre muy fácil. Como no tiene defensas, entonces se enferma de infecciones de manera repetitiva, una y otra vez. Puede ser del oído, o sea, cualquier tipo de infección, ¿no? Sí, claro, porque no hay defensas. Entonces, ¿cómo sospechar? Bueno, cuando tu hijito o tu hijita tenga más de 4 infecciones de oído, por ejemplo, y además estas infecciones sean graves, porque no hay modo de controlarlas, puedes empezar a pensar, bueno, esto ya no es una gripita normal. Aquí ¿Pero ya hay 4 algo. cada cuánto? Al año. Al año. Okay. Y luego, por ejemplo, 2 sinusitis al año también, ¿no? Porque eso no es normal. Una pequeña con defensas, con su sistema inmune normal, podría atender estas situaciones, enfrentarlas y resolverlas. 2 o más neumonías al año. Si el chiquito o la chiquita no crece conforme a su edad, eso también nos lo indica. Por ejemplo, también cuando existen infecciones profundas, lo que se llama las septicemias, también. Y cuando hay algún caso en la familia donde otra persona haya tenido una inmunodeficiencia, bueno, pero ¿cómo saber? Bueno, porque quizá algún niñito, alguna niñita murió tempranamente a consecuencia de que se complicaron infecciones. Eso quiere decir entonces que podría estar comprometido su sistema inmunológico. Y Fumeni justamente apoya, lo que vamos a decir, específicamente a las personas de bajos recursos. Estaba leyendo también que esto lo cubre el proyecto se me fue el nombre, perdóname, del gobierno, lo cubre, pero hasta los 6 años de edad. Qué bien has leído. Sí, claro, hay que informarse, claro, hay que hay que informarse. Y justamente aprovechando eso, bueno, resulta que las personas que no tienen derecho a biencia, ni en el Seguro Social, ni en el ISSSTE, ni en Pemex, ni en otras instancias, en fin, pero que sí tienen seguro popular, es otra manera de estar asegurados, es el seguro popular.
Bueno, resulta ser muchísimo, bueno, se calcula hoy por hoy, según datos del propio Seguro Popular, que se tiene la afiliación de 55 millones de personas. Pero resulta ser que cuando existe por fin un diagnóstico que normalmente entre que la mamá y el papá van de un hospital al otro y del centro de salud y de su comunidad y en fin, hasta que llegan al diagnóstico pasan 2, 3, 4 años, el chiquito se va enfermando, llega ya con complicaciones. Bueno, cuando ya se le diagnostica, Fumeni tiene una unidad de investigación en inmunodeficiencias que creó en colaboración con el Instituto Nacional de Pediatría, que es el Centro Nacional para el Diagnóstico de estas enfermedades. Bueno, cuando por fin se diagnostica, resulta que el Seguro Popular cubre los tratamientos hasta los 6 años de edad. ¿Por qué? Pues es un misterio, porque la propia legislación del Seguro Popular, y lo digo respetuosamente y responsablemente, pues simplemente se retira esta atención de salud a las criaturas. Y eso significa, pues, que van a volver a enfermarse. Ay, no, qué barbaridad. Entonces, hay ciertos tratamientos que ya están muy bien definidos. Por ejemplo, más del 50% de las niñas y niños con estas enfermedades requieren un tratamiento que se llama gamma globulina. Exacto. Que tienen que ir cada 20 días, cada 15, de acuerdo a su situación, a que se les administre por vía subcutánea o vía intravenosa la gamma globulina. La necesitan de por vida. Así es esta enfermedad. Wow. Entonces, más del 50%. Y tiene que estar entonces estos tratamientos incorporados en el cuadro básico de medicamentos. Claro. Fumeni está haciendo una campaña muy amplia de difusión, de conciencia pública, de estudio de los presupuestos, porque resulta ser, normalmente las políticas públicas requieren de un presupuesto, como tú muy bien sabes. Entonces, hemos estado ya calculando y hoy por hoy podemos decir que es menos costoso en gasto público el tratar las inmunodeficiencias como corresponde a tratar las complicaciones por no dar el tratamiento como de manera todo, oportuna. Justamente el diagnóstico oportuno, la prevención y la detección siempre va a ayudar tanto a los familiares como al gobierno, como a este tipo de sistemas, a prevenir como en todo, ¿no? La salud se tiene que prevenir. Lamentablemente, me encantaría platicarlo más, pero aparecieron en pantalla y quiero que nos repitas, por favor, las páginas de contacto. Tienes una muy buena página que es fumeni.org.mx. Y de verdad, ahí viene la forma de donar, que es muy importante. También, ¿qué hace Fumeni? ¿Cómo lo hace y en qué manera? Y es muy importante. Definitivamente, yo siempre lo he dicho, los niños son nuestro futuro, los que tenemos que cuidarlo y lamentablemente se les descuida o se nos desconoce. Sí, no se les da la importancia desde el punto de vista público. Y México tiene una legislación donde está plenamente garantizado el derecho a la salud para las niñas y los niños. Es un derecho que se mantengan saludables. Lamentablemente le cortan a estos niños su tratamiento a los 6 años cuando deben tener el derecho de mantener ese tratamiento porque tienen ese diagnóstico. Entonces, pues invitamos a todas las personas funcionarias públicas del sector salud a que podamos dialogar, a que les podamos hacer llegar nuestros conocimientos, nuestros insumos, nuestras propuestas, porque solamente así, de la mano, en alianza, en diálogo, podemos entonces construir una mejor política pública para esta situación. Licenciada, muchísimas gracias por informarnos, por darnos esto y conocimiento, y pues se hace ese llamado a las autoridades y también a nosotros, a los televidentes, para apoyar y difundir esto que es Fumeni. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno.